En un mundo donde la bondad parece ser el pasaporte al cielo, este poderoso mensaje del ministro Watchman Nee nos desafía con una sorprendente verdad. Los hombres buenos también pueden ir al infierno. Basado en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, este mensaje no solo expone el peligro de confiar en la justicia propia, sino que exalta la gracia de Dios para todo aquel que se humilla y reconoce su necesidad de salvación. A través de una exposición clara y conmovedora, Watchman Nee nos lleva a entender que la salvación no se gana por méritos humanos, sino que es un regalo divino para el pecador que cree en Jesucristo. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. ¿Por qué los hombres buenos van al infierno? Lectura bíblica. Lucas 18, 9 a 14. Esta porción de la Biblia es una parábola contada por el mismo Señor Jesucristo. Dijo que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El Señor Jesús dijo que, como resultado de sus oraciones, el malvado recaudador de impuestos fue justificado y el buen fariseo no. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado es ser declarado inocente ante un tribunal. No ser justificado es ser declarado culpable y recibir castigo. Justificado es lo que los creyentes suelen entender por salvado. Para decirlo más claramente, ser justificado es ir al cielo. No ser justificado es perecer e ir al infierno. El Señor Jesús dijo que una buena persona va al infierno y una malvada al cielo. Un buen hombre va al infierno y un malvado va al cielo. Sí, esto es lo que dijo el Señor Jesús. Todos pensamos que la persona buena debería ir al cielo y la malvada al infierno. Pero el Señor Jesús dijo que la persona buena iría al infierno y la malvada al cielo. No se sorprendan ni piensen que esto es nuevo o extraño. Si alguien va al cielo, debe ser un pecador. En el cielo no se puede encontrar una buena persona. En el cielo todos son pecadores. ¿Y el infierno? Hay mucha gente. No piensen que no irán al infierno por ser buenos. Déjenme decirles que hay mucha gente en el infierno como ustedes. Algunos son incluso mejores que ustedes. Por sí solos, tanto los malos como los buenos deberían ir al infierno. Sin embargo, al creer en el Señor Jesús, los buenos pueden ir al cielo y los malvados también. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo contó la historia de un hombre bueno que fue al infierno y un hombre malvado que fue al cielo. Quienes se consideran justos, por favor, escuchen las palabras del Señor Jesús. Los buenos pueden ir al infierno. Aquellos que se humillan y confiesan que son pecadores, juzgándose indignos de ser salvos, no deben desanimarse porque hombres malvados puedan ir al cielo. Necesitamos considerar al buen hombre del que habló el Señor, que perecía. Queremos ver cuán bueno era, y si lo era, ¿por qué iría al infierno? El versículo 10 dice que era fariseo. A menudo pensamos que los fariseos eran hipócritas, la peor gente. Pero esto no siempre era cierto. Tenían muchas buenas cualidades. Los fariseos guardaban celosamente la ley. Filipenses 3:5. No eran como los modernistas, los saduceos, que no creían en esto ni en aquello.
Los fariseos creían en la palabra de Dios, intentaban guardar la ley de Dios y no se atrevían a dudar de una sola palabra. Aún así, el Señor Jesús dijo que este fariseo pereció. Los cristianos, al asistir a conferencias de avivamiento y caminar por la calle, a menudo nos sentimos avergonzados cargando una Biblia grande y pesada. Preferimos dejarla en casa y asistir a la reunión sin Biblia o con un Nuevo Testamento pequeño para evitar la mirada de los demás. Tememos que nos llamen supersticiosos, tememos ser ridiculizados. Pero no era así con los fariseos. Escribían las Escrituras en los flecos de sus mantos, no temían ser ridiculizados y se atrevían a confesar a todo el mundo que creían en Dios. Conozco a muchos cristianos que no se atreven a orar y dar gracias por la comida delante de los hombres cuando van a la casa de un incrédulo o un amigo incrédulo viene a su casa a comer. Como les molesta la conciencia si no dan gracias, oran a Dios en su corazón con los ojos abiertos. ¡Qué tímidos son! ¡Qué tímidos! No se atreven a admitir que son cristianos delante de los demás. Esta no era la situación con los fariseos. Oraban en el cruce de peatones. No mencionemos qué tipo de motivo pudieron haber tenido. Su comportamiento externo por sí solo era mucho mejor que el de los cristianos comunes. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que este fariseo había caído e iría al infierno. Los fariseos eran personas de clase alta en la sociedad de aquellos días. Eran personas muy gentiles, nobles y cultas. Pero a Dios no le importa el estatus social. Él es justo, no se arrepentirá de enviarte al infierno si lo mereces. No digas en tu corazón, es posible que personas como yo, tan finas, tan amables, tan inteligentes, con un doctorado, vayan al infierno. Permíteme decirte que hay muchas personas como tú en el infierno, incluso algunas más sabias, más bonitas, más ricas y más amables que tú. Nunca se es demasiado bueno para ir al infierno. El Señor Jesús dijo que este fariseo perecería, aunque era de la clase alta, perecería. Así que, por favor, no dependas de tu posición social. Cuando este amable fariseo llegó al templo a orar, oró: Dios. Lucas 18:11. Por favor, escucha esta palabra, Dios. No era ni ateo ni necio, ya que no dijo que no había Dios, ni era una persona malvada que cometiera actos malvados y abominables. Salmo 14:1. Creía en la existencia de Dios. Aunque no podía verlo, sabía que Dios se ve claramente desde la creación del mundo. Romanos 1:19 y 20. No era una persona irreligiosa, creía en la existencia de Dios. A pesar de ello, no era salvo. No pudo evitar ir al infierno y perecer. Era un hombre muy piadoso y religioso. Acudió a la presencia de Dios y oró. Era un hombre bueno, humanamente hablando. Sin embargo, el Señor dijo que este hombre piadoso y bueno iría al infierno. Por favor, recuerden que un hombre bueno, que incluso cree en la existencia de Dios, puede ir al infierno. ¿Qué les sucederá a los que no creen? El fariseo oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y luego nombró a muchos tipos de pecadores. Le dijo al Señor que no era malo como los demás, que no había cometido tantos pecados como otros y que se contaba entre los mejores, a diferencia de otros. En efecto,
Este fariseo era un buen hombre, era excepcional. Sin embargo, el Señor dijo que este hombre excepcionalmente bueno iría al infierno y perecería para siempre. Quizás pienses, quizás este fariseo iba al infierno por ser hipócrita. Si fuera realmente bueno, sin duda iría al cielo. Pero no hay indicios de que fuera hipócrita. Puedo asegurarte que sí era excepcional, pero hay otras personas que también son morales. Era verdaderamente un hombre moralmente bueno. Oró diciendo que no pecaba como los demás y que tenía muchas virtudes. El Señor no lo negó. No dijo que las palabras del fariseo fueran falsas. Por esta razón, sabemos que debió ser una buena persona. Además, en el versículo 9, el Señor indicó que era justo. Esto demuestra que era un hombre idealmente bueno. Pero los hombres buenos van al infierno. Debemos recordar que le dijo a Dios, «No soy como los demás hombres». Muchas veces, al predicar el Evangelio, pregunto, ¿sabes que eres pecador y que necesitas un Salvador como sustituto para redimirte? Muchos han respondido, nunca he matado a nadie, no miento, trato de hacer el bien a mi prójimo, no le hago mal a nadie. ¿En qué he pecado? Hago todo según mi conciencia. Soy mucho mejor que mis amigos y vecinos, soy mejor que muchos. Un incrédulo podría añadir, soy incluso mejor que muchos cristianos. Soy mejor que ellos sin siquiera creer en Jesús. Sí, tal vez puedas decirme esto, pero puedes decirle al Señor, Dios, te doy gracias porque no peco como los demás. Soy mejor que todos los demás. Me temo que solo puedes justificarte conmigo, pero no con Dios. Te atreves a jactarte de tus virtudes ante los hombres, pero no te atreverías a decir ante Dios que eres mejor que los demás. Puedes engañar a los hombres, pero no a Dios. Puedes jactarte conmigo, puedes engañar a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes, a tus amigos y al mundo entero. Pero no puedes engañar a Dios. Lo que te atrevas a decir delante de los hombres, no te atreves a decirlo delante de Dios, porque Dios examina tu interior. El fariseo actuó conforme a su conciencia. No solo se jactó ante los hombres de ser un hombre perfecto y justo, a diferencia de otros que habían cometido pecados, sino que se atrevió a decirle incluso a Dios, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, extorsionadores, injustos, adúlteros. Su conciencia no lo condenó en absoluto, podía declarar con valentía sus actos justos ante Dios. En verdad, era mejor que los demás, mejor que tú y que yo. Pero el Señor dijo que este buen hombre, excepcional entre los hombres, iría al infierno. Si un hombre tan bueno va al infierno, ¿qué le sucederá a quienes no son tan buenos como él, que no están a su altura? ¿Deberían ir al infierno y recibir un castigo mayor? Si hacen estas cosas con el árbol lleno de savia, ¿qué pasará con el que está seco? Lucas 23:31. Si una persona extremadamente buena va al infierno, ¿qué será de nosotros, los pecadores? No se confíen tanto. Aunque sean buenos, no pueden escapar del fuego del infierno. Oh, ustedes, que se creen justos, por favor, no estén en paz. Su propia justicia no puede salvarlos. Él no era un extorsionador. Extorsionar es tomar lo que no se debe tomar por la fuerza ni con poder.
Este fariseo no extorsionaba a otros, aunque tenía el poder. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes que oyen este mensaje han extorsionado las riquezas de alguien con su propio poder? Ustedes lo saben, Dios también lo sabe. Qué común es dominar a otros mediante el poder. Pero este fariseo no hizo eso. No extorsionó. Sin embargo, el Señor dijo que no podía ser librado del infierno. Los buenos van al infierno. Si un buen hombre como este fariseo iba al infierno, ¿qué pasa con los extorsionadores? Además, él no era injusto. Todo lo que no es justo es injusto. Ser injusto es el pecado más común hoy en día. No solo hay mucha conducta injusta, sino que hay muchos objetos injustos. En tu casa, dormitorio, aula, sala de estar y oficina, ¿hay algo que no sea tuyo, pero que se haya convertido en tuyo? Por favor, revisa tu dormitorio, sala de estar, armario, bolsillo, para ver si hay artículos que se obtuvieron de manera injusta. Por favor, examina tu propio corazón y pregúntate si hay algo que hayas ganado de manera injusta. Sigue siendo injusto, incluso si es solo un vestido o un centavo. Para decirlo cortésmente, adquirimos estas cosas de manera injusta. Para decirlo con franqueza, estas cosas fueron robadas de otros. Ser injusto es robar. ¿Alguna vez robaste dinero de otros? ¿Alguna vez robaste algún artículo? ¿Pediste prestado de otros y nunca devolviste lo prestado? Todo esto es injusto. Una vez celebré una reunión en Changchao. Una joven estudiante estaba allí robándole $5 a su maestra. Después de asistir, se dio cuenta de que lo que había hecho era un pecado. El Espíritu la instó, se lo confesó a su madre y le devolvió el dinero a su maestra. Otra joven estudiante también estaba allí, robándole 2 nísperos a su supervisora. Su supervisora era muy estricta. Las estudiantes tenían miedo de hablar con ella. Después de recibir la gracia del Señor, esta joven estudiante comprendió que debía aclarar este asunto injusto. Fue a ver a su supervisora y confesó con valentía su pecado. 2 semanas después fui a la Asociación Bíblica de Kulangsu. El gerente me dijo que había recibido una carta y un diccionario de Changchou. En la carta, el autor decía: «Tomé este libro de la asociación sin pagarlo. Ahora sé que esto es injusto, así que lo devuelvo». Oh, hermanos y hermanas, no sé si hay injusticia entre ustedes. Espero que no la haya. Pero me temo que hay algunos injustos entre nosotros. Y también me temo que hay algunas injusticias entre ustedes. Este fariseo no era injusto. Se atrevió a decirle al Señor que no era injusto. Pero el Señor le dijo que, aunque era una buena persona y no injusta, no estaba justificado y no podía ser salvo. Un buen hombre puede ir al infierno. Si un justo puede perecer, ¿cuánto más perecerán los injustos e irán al infierno? Está claro que ustedes y yo deberíamos ir al infierno. Él no cometió adulterio. No sé cuántos de los que oyen este mensaje lo han cometido. Tú y Dios lo saben. El pecado del adulterio es inmundo, pero muchos han contaminado sus lechos con su carne. Si aceptamos que la lujuria en el corazón es cometer pecado, habrá muy pocas personas perfectas en el mundo. El Señor dijo que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Hoy en día, pocos mantienen su cuerpo limpio, aún menos mantienen su mente limpia. Dios, sin duda, castigará a quienes cometan este tipo de pecado. Tiene que castigar el pecado. Este fariseo era una persona moral, no hizo nada impuro, nunca cometió adulterio. Pero el Señor dijo que el buen fariseo, que no cometió adulterio, perecería. El destino de un buen hombre es el infierno. Si una persona tan buena va al infierno, ¿qué pasa con los malvados y los adúlteros? ¿Acaso los adúlteros no irán al infierno con mayor razón? El fariseo no solo se abstenía de muchas cosas malas, sino que también hacía muchas cosas loables. Ayunaba 2 veces por semana. Versículo 12. Me temo que mucha gente no ha ayunado ni una sola vez desde que se convirtió al cristianismo. Quizás ni siquiera saben lo que significa ayunar. Pero este fariseo era muy estricto, controlaba su cuerpo y no se dejaba llevar por la pasión de su lujuria. Era una persona disciplinada. Servía a Dios con devoción. La ley no exigía a nadie ayunar 2 veces por semana. Incluso cumplía con lo que la ley no le exigía. A pesar de todo esto, el Señor le dijo que perecería e iría al infierno. Seguramente, quienes son peores que él recibirán un castigo más severo. Si es así, ¿cómo se puede esperar la salvación? Dio el diezmo de todo lo que había adquirido. No era avaro, era una persona muy generosa. Su principio era diezmar. Muy pocos cristianos hoy dan siquiera el 1%, mucho menos el 10%. Cuando llega el momento de ofrendar, muchos piensan que $1 de plata es demasiado grande y una moneda de 10 centavos de plata demasiado pequeña. Pero una moneda de cobre no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña, así que la ofrecen. Este no era el caso del fariseo. Sin embargo, el Señor le dijo que iría al infierno. Quien da su trabajo y dinero aún puede sufrir la perdición. Si una persona buena puede ir al infierno, ¿qué clase de castigo recibirán los avaros? De estos puntos podemos ver que el fariseo era un hombre bueno. No solo era bueno a los ojos de los hombres, sino también intachable a sus propios ojos. No podemos decir que fuera un santo, pero sí era un hombre excepcional y bueno en este mundo. Sin embargo, el Señor declaró que no estaba justificado, que no era salvo y que iba a perecer. Si pensamos que podemos salvarnos haciendo el bien, o que somos salvos porque somos buenos, debemos darnos cuenta de que, aunque seamos tan buenos como este fariseo, aún no podemos ser salvos. ¿Cómo podemos salvarnos haciendo el bien? ¿Cómo podría el fariseo salvarse simplemente por ser una buena persona? Por lo tanto, las personas buenas no deben confiarse. No debemos pensar que podemos salvarnos porque somos buenos. Debemos reconocer, según el juicio del Señor, que aún pertenecemos al infierno. Pecadores, no piensen que debemos mejorar gradualmente y luego ser salvos después de haber sido buenos. Permítanme decirles que este es el evangelio de Satanás. No solo somos incapaces de hacer el bien, incluso si pudiéramos hacerlo tan bien como este fariseo, de todas formas iríamos al infierno. ¿De qué sirve hacer el bien?
El Señor eligió deliberadamente a esta persona ideal y buena, y dijo que aún así perecería para decepcionar a quienes confían en su justicia propia, y hacerles saber que su justicia propia no puede salvarlos. El camino de la salvación no tiene nada que ver con nosotros mismos. Efesios 2, 8 y 9. Si alguien desea ser salvo, no debe buscar la superación personal. Para ser salvo, hay que creer en el Señor Jesús. Hechos 16, 31. Si este fariseo era tan bueno, ¿por qué terminó en el infierno? ¿Cuáles son las razones? Ahora veremos las razones por las que este buen hombre iría al infierno. Primero, era como aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Lucas 18, 9. Era una persona excepcional según los estándares morales. Estaba muy contento y creía que podía ser salvo. Parecía que nadie más podría ir al cielo si él no podía. Confiar significa depender de. Dependía de sus propias obras justas y creía que éstas podían justificarlo o salvarlo. No se daba cuenta de que todos nos hemos vuelto como el inmundo y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Nada de esto puede cubrir nuestra vergüenza ni protegernos de la condenación de Dios. No sabía que a los ojos de Dios no hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Pensaba que no era como los demás hombres, que era el único hombre justo en la tierra. Creía que se comportaba conforme a la ley e incluso hacía más de lo que ésta exigía. Por lo tanto, pensó que sin duda sería justificado. Es como muchos otros que creen que pueden ser salvos por las buenas obras. Pero la Biblia dice, por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Romanos 3:20. También dice, porque nosotros, los apóstoles, consideramos que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Romanos 3:28. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros podríamos ser justificados, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Por la ley nadie es justificado ante Dios. Gálatas 3:11. No por obras de justicia que nosotros hicimos. Él nos salvó. Tito 3:5. Las obras de la ley se refieren a las buenas obras. No ser justificado por las obras de la ley significa que uno no puede ser salvo haciendo buenas obras. Esto se ha aclarado repetidamente en la Biblia. Aunque el fariseo tenía obras justas, no se daba cuenta de que éstas no podían salvarlo. Era uno de los que confiaban en sí mismos como justos. Quería ir al cielo, pero finalmente terminó en el infierno. ¡Qué lástima! Pensó que su propia justicia era suficiente y no buscó la justicia preparada por Dios en Cristo Jesús. Como resultado, cayó en la perdición. La justicia del hombre no satisface a Dios. Él no salvará a nadie a menos que vea su propia justicia. Porque este fariseo ignoraba la justicia de Dios y procuraba establecer la suya propia. No se sujetaba a la justicia de Dios. Romanos 10:3. No someterse es rebelarse. Este hombre era un rebelde ante Dios. ¿Cómo podía tener alguna esperanza de salvación? Oh,
¿Cuántos son hoy los descendientes de este fariseo? Muchos todavía creen ser buenos y por lo tanto ser salvos. Muchos creen que deben hacer el bien para salvarse. Pero el Señor dijo que los buenos van al infierno. Si eres así, por favor, regresa pronto y cree en el Señor Jesús, porque tus buenas obras no te pueden salvar. Nada en este mundo es menos confiable que tu propia justicia. El fariseo justo que dependía de su propia justicia ya fue al infierno y se ha convertido en un ejemplo para quienes desean salvarse haciendo buenas obras. ¿Por qué sufrir por seguir sus mismos pasos? Él no solo confiaba en sí mismo como justo, sino que también se exaltaba a sí mismo. Quienes se exaltan a sí mismos van al infierno. Como predicador, nunca he visto a una persona orgullosa salvarse. Si alguien quiere ser salvo, debe admitir que es un pecador indefenso y sin esperanza, incapaz de salvarse a sí mismo y de confiar en sí mismo. Debe admitir que merece el infierno. Necesita postrarse para implorar gracia y creer en Jesús de Nazaret, quien fue crucificado vergonzosamente para ser su Salvador vicario. ¡Qué humillante es esto! Sin humillarnos, ¿quién puede hacerlo? La gente mundana se resiste a confesar que no puede hacer el bien. Quienes se exaltan a sí mismos no están dispuestos a acercarse a la cruz despreciada para buscar gracia. Un hombre que se exalta a sí mismo no puede ser salvo. Le gusta decir que puede hacer el bien y que puede remediar todos sus errores con sus propias buenas obras. Incluso si no puede, intentará asumir su propia responsabilidad. Le cuesta confesar que es pecador y que Jesucristo es su Salvador. Orgulloso, por favor, deja de serlo, humíllate ante Dios. Si no, tu orgullo te llevará al infierno. Además, el fariseo no le pidió gracia a Dios. Pensaba que una persona tan cualificada como él no necesitaba pedirla. Si un hombre justo como el fariseo está suficientemente cualificado para ser salvo, ¿por qué pedirle gracia a Dios? Si ya ha hecho buenas obras, ¿por qué necesita desprestigiarse pidiéndola? Aunque subió al templo a orar, el Señor dijo que oró estas cosas para sí mismo. Por favor, lean de nuevo los versículos 11 y 12 para ver si oró o no. No fue al templo de Dios diciendo: Dios, tengo esto y aquello que me falta. Por favor, lléname. No dijo: Dios, no puedo salvarme a mí mismo. Por favor, sálvame. Al contrario, dijo: Dios, te doy gracias porque puedo ser bueno sin tu ayuda. Nunca hice esto ni aquello malo. He hecho muchas cosas buenas. No oró, no le suplicó a Dios. Se creía la persona más importante y que era extremadamente bueno. No vino a orar, vino a rendir cuentas. Se presentó ante Dios solo para rendirle cuentas y hacerle saber todos sus méritos. Parecía decir: Dios, te doy gracias. No cometí muchos pecados, en cambio, hice muchas cosas buenas. Me temo que no lo sabes, así que vine a rendirte cuentas. No le pidió gracia a Dios. Era verdaderamente un buen hombre, según su propia opinión y la de los demás. Pero era ajeno a la santidad de Dios. Nunca había visto a Dios, no lo conocía. Así que se atrevió a jactarse ante el Dios de toda santidad y bondad.
Si los ojos de su corazón no hubieran estado completamente cegados, no habría sido tan insensato. Aunque él y todos los demás pensaban que era una buena persona, a los ojos de Dios seguía siendo un pecador. No estaba justificado y necesitaba ser salvo. Si no lo era, perecería e iría al infierno. Así como un gran pecador necesita un Salvador que lo redima y sufra el castigo del pecado por él, esta persona que se autodenomina justa necesita lo mismo ante Dios. Estaba ciego a esta necesidad. Nunca conoció a Dios ni su gracia. Por lo tanto, desconocía que él también era pecador ante Dios. Él también necesitaba un Salvador. Era demasiado egocéntrico y orgulloso. Se creía capaz. Cuando llegó al infierno, seguramente se sorprendió y pensó que se había equivocado de lugar. Poco se imaginaba que ese mismo lugar era su verdadero hogar. El fariseo ya había perecido. Debemos tomar este caso como advertencia. Cometió dos grandes errores con respecto a la salvación. Uno, pensó que para salvarse debía hacer el bien. Y dos, siendo bueno, sin duda, era salvo. No sabía que estos pensamientos eran absurdos. Al leer Efesios 2, 8 y 9, vemos que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por creer en la gracia del Señor Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Que una persona se salve o perezca depende de si cree y recibe la salvación que el Señor Jesús logró en la cruz. No depende de nuestra propia bondad o maldad. Como no nos salvamos haciendo el bien, alguien que simplemente es bueno no puede salvarse. Queridos oyentes, no piensen que pueden salvarse acumulando buenas obras poco a poco. Yo sé, y Dios sabe, que ustedes son incapaces de hacer el bien. Aunque puedas, las buenas obras nunca te salvarán. No puedes comprar la salvación de Dios haciendo el bien. Primero, debes ser salvo, luego, hacer buenas obras. No alteres el orden, pensando que primero debes hacer buenas obras y luego serás salvo. Por favor, ven ahora y recibe al Señor Jesús como tu Salvador y sé salvo. Ahora veremos al malvado que fue salvado y descubriremos cuán malvado era y por qué pudo ir al cielo. Era recaudador de impuestos. Lucas 18:10. Según la sociedad judía de la época, el recaudador de impuestos era el más despreciado de todos. Los chinos consideraban al ladrón el peor hombre y a la ramera la peor mujer. Tenemos un dicho: el hombre es ladrón y la mujer ramera. Para los judíos, la profesión más baja, innoble, perversa y sucia para un hombre era ser recaudador de impuestos. Que un hombre sea recaudador de impuestos y una mujer ramera es lo más despreciable. Pero el Señor Jesús dijo que, aunque era despreciado por los hombres, Dios lo justificó. Fue salvo. En aquellos días, los judíos estaban bajo la dictadura del gobierno romano, y los romanos les cobraban impuestos mediante el sistema de recaudación de tributos. El gobierno fijaba la cantidad del impuesto en un lugar determinado y luego contrataba personas para recaudarlo. Estos recaudadores de impuestos recaudaban tributos para el gobierno romano.
Cuando asumían la tarea de recaudar tributos, extorsionaban un tributo de su elección para que el excedente fuera suyo. Como grupo, ayudaban a los malhechores a hacer el mal y se preocupaban incluso por las cantidades más pequeñas e insignificantes. Solo les importaba su propio beneficio, por lo tanto, eran considerados por la sociedad como los más bajos y despreciados de los hombres. Este era el recaudador de impuestos a los ojos del mundo. Si le preguntaras a un judío qué clase de persona era la peor, sin duda respondería: un recaudador de impuestos. Pero el Señor Jesús dijo que el recaudador de impuestos iría al cielo. Los malvados pueden ir al cielo. Si los pecadores y malvados, como este recaudador de impuestos, pueden salvarse, ¿qué será posible para los que son menos pecadores? Era un pecador. Versículo 13. Su propia conciencia lo acusaba. Todo lo que hacía iba en contra de las leyes de Dios. No podía guardar los mandamientos de Dios. Sus pensamientos eran inmundos. Sus ojos veían cosas que no debían verse. Su boca hablaba cosas que no debían decirse. Sus manos hacían el mal y sus pies andaban en la maldad. Estaba totalmente lleno de lujuria y de toda impiedad. Solo sabía aprovecharse de los demás, era un avaro. Solo le importaba llenar su propia bolsa. No le importaba nada, mucho menos la justicia o la moralidad. Apartó su oído del clamor de los huérfanos y las viudas. Mientras acumulara miles y decenas de miles para su riqueza, no le importaba si otros se hundían en el lodo. No adoraba a Dios. Sus obras, comportamiento y motivos estaban todos en contra de Dios. En resumen, era un pecador. Pero el Señor Jesús dijo que este recaudador de impuestos estaba justificado y que los pecadores pueden ir al cielo. Oh, pecadores de este mundo, saben que son pecadores, creen que son incurables e indignos de salvación. Al examinar sus pensamientos y comportamiento, su conciencia condena sus pecados y los convence de que merecen perecer. El Señor Jesús dijo que los malvados pueden ir al cielo. Oh, afligidos, no tienen por qué desanimarse. Aquí está el Evangelio. Aunque sean pecadores, los pecadores pueden obtener la vida eterna. No pueden salvarse a sí mismos, pero pueden ser salvos. El camino de la salvación está en el Señor Jesús. Vengan y reciban su salvación. El fariseo dijo que él no era como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Versículo 11. De esta afirmación podemos deducir que este publicano era un extorsionador, una persona injusta, un adúltero y alguien con toda clase de pecados. Este recaudador de impuestos usurpó el poder para oprimir y extorsionar a la gente. Todo lo que hacía estaba lleno de injusticia. Cometió adulterio, pecando contra su propio cuerpo. Se involucró en toda clase de cosas impuras y cometió toda clase de pecados. Sin embargo, el Señor Jesús juzgó y dijo que este recaudador de impuestos podía ir al cielo. Desde un punto de vista mundano, este tipo de pecador merece más que la perdición. Según el juicio mundano, las personas buenas deberían ir al cielo y las malas al infierno. Si tomáramos la decisión, solo las personas buenas se salvarían y las personas malvadas perecerían. Si tomáramos la decisión, el fariseo ciertamente recibiría vida eterna,
y el recaudador de impuestos sería sentenciado a condenación. Afortunadamente, no hay lugar para que los hombres digan nada sobre la salvación y la perdición. Afortunadamente, es nuestro Señor Jesucristo quien estableció la regla al decir que las personas buenas deben ir al infierno. Ya que los malos pueden ir al cielo, tenemos la oportunidad de ser salvos. Hay muy pocas personas buenas en el mundo. Todos son pecadores. Romanos 3. Si solo las personas buenas pueden salvarse, entonces, ¿cuántos se salvarán? No perecerán todos. Afortunadamente, el Señor Jesús estableció la regla de que los pecadores pueden ir al cielo. Por lo tanto, nosotros, pecadores, tenemos la esperanza de ser salvos. Alabado sea el Señor. Una vez tomé el vapor Lianxian de Shanghái de regreso a Fukien. Compartí el Evangelio con un conocido empresario de Fukien. Le presenté el Evangelio de la muerte vicaria del Señor Jesús y su redención. Me respondió. Lo mejor que dijo Confucio fue: quien peca contra el cielo no será perdonado. Le pregunté: Señor, según lo que ha oído y visto, ¿cuántas personas no han pecado contra el cielo? Guardó silencio un rato y respondió: me temo que no hay ni una sola. Le pregunté: muy bien, ya que todos han pecado contra el cielo, ¿puede alguien ser perdonado? Si es así, ¿qué más se puede decir? Todos estamos aquí esperando ser sentenciados. No pudo decir nada. Sí, todos somos pecadores y debemos perecer. Pero Dios es lleno de gracia, tiene el Evangelio. Aunque todos piensen que han pecado contra el cielo y no pueden ser perdonados, Dios ha otorgado gracia a todos los que han pecado contra el cielo. Él ha preparado un Salvador para morir por ellos y redimirlos, para que todos los pecadores tengan la oportunidad de ser salvos e ir al cielo. Por lo tanto, pecadores, vengan pronto y reciban la salvación de Dios. Los malvados pueden ir al cielo. Este es el Evangelio. Este recaudador de impuestos era una persona muy malvada. Sin embargo, fue salvo. ¿Significa esto que debemos cometer pecados y hacer el mal para ser salvos? ¿Significa esto que podemos pecar a nuestro antojo para obtener la salvación? No, en absoluto. El Señor Jesús dijo que los pecadores pueden ser salvos. No dijo que los pecadores se salvarían por cometer pecados. Por sí mismo, un pecador perecerá. Si confía en un tercero, puede ser salvo. Ahora queremos ver la razón por la que este recaudador de impuestos, que había cometido tales pecados, pudo realmente ser salvo. De esta manera, nosotros, que somos pecadores como él, podemos aprender de él y obtener la salvación, para que los malhechores como nosotros también podamos ir al cielo. Aunque se entregó al pecado, no se enorgulleció ante Dios ni presumió de poseer algo. El Señor Jesús dijo que se humilló ante Dios. Las Escrituras dicen que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Conocía sus propias obras. Sabía que no tenía nada de qué jactarse. Vio sus muchos defectos. Sabía que merecía ser condenado. Así que se humilló ante Dios. Cuando llegó al templo de Dios, se mantuvo a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo.
Sabía que Dios es santísimo y justo. No tenía buenas obras que contarle a Dios. Sabía que no podía salvarse a sí mismo, así que acudió a Dios en busca de gracia. Dios da gracia a los humildes. Si eres orgulloso, pensando que lo tienes todo y que no te falta nada, que el Espíritu te abra los ojos del corazón para que veas todas tus deficiencias y acudas a Dios en busca de gracia. El orgullo ha engañado a muchos, haciéndoles no creer en el Salvador, y por lo tanto perecieron. Espero que el orgullo no te engañe. Él oró ante Dios: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 13. No era como el fariseo que despreciaba a los demás, hablando de los pecados ajenos. Confesó que él mismo era pecador. Yo, el pecador. Qué difícil es para los hombres pronunciar estas palabras. Los hombres están dispuestos a admitir que todos pecaron, Romanos 3:23, pero no están dispuestos a decir: yo he pecado. Los hombres están dispuestos a admitir y decir que todos son pecadores, Romanos 3:10-12, pero no están dispuestos a decir: yo el pecador. Decir esto es muy vergonzoso. Este recaudador de impuestos se puso en la posición de pecador. Esta es la posición en la que debe ponerse todo aquel que quiera ir al cielo. Permítanme decir que, si hay una persona salva en este mundo, esa persona debe ser pecadora. Nadie que no sea pecador puede ir al cielo. Si van al cielo y preguntan a quienes ya están allí sobre sus cualidades pasadas, responderán unánimemente que todos fueron pecadores en el pasado. Todos los que están en el cielo son pecadores salvos que han recibido la gracia. No tienen nada especial. El cielo está preparado específicamente para pecadores. Si uno no confiesa que es pecador, no tiene ninguna cualificación para entrar al cielo. El cielo solo recibe a recaudadores de impuestos y prostitutas. Todos los pecadores que creen en el Señor Jesús pueden venir. El Señor Jesús dijo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. También dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Si eres justo, su venida no es para llamarte, buscarte y salvarte. Pero te salvarás si reconoces que eres pecador y estás perdido. Ponerse en la posición de un pecador es el primer paso hacia la salvación. Aunque este recaudador de impuestos era un pecador que debía perecer, fue salvo porque no pretendió ser una persona sin pecado. Admitió que era pecador. El renombrado predicador británico Spurgeon tuvo un sueño una noche. En el sueño se vio de pie frente a la puerta del cielo, y un grupo de santos resplandecientes formaban una fila con estandartes de victoria, cantando y marchando por la puerta. En cuanto entraron, Spurgeon oyó muchas voces alegres y alabanzas dándoles la bienvenida. Entonces le preguntó a un ángel: ¿quiénes son estos que son tan bien recibidos por el cielo? El ángel respondió: son los antiguos profetas. Spurgeon dijo: ¡ay! No soy profeta, no soy digno de entrar con ellos. Más tarde, otro grupo también marchó por la puerta y recibió una gran bienvenida. Volvió a preguntarle al ángel: ¿quiénes son? El ángel respondió: son los antiguos santos.
Spurgeon sabía que no era uno de ellos y se sentía indigno de entrar con ellos. Poco después llegó otro grupo. Eran los antiguos mártires. Spurgeon tampoco se atrevió a unirse a ellos. Finalmente llegó otro grupo con una multitud mucho mayor que los 3 primeros. Entre este grupo, Spurgeon reconoció a 2 personas: la mujer que ungió al Señor con ungüento, el ladrón que fue crucificado con el Señor. Spurgeon pensó que cuando este grupo entrara al cielo habría silencio, pero para su gran sorpresa, la bienvenida y los aplausos fueron 7 veces mayores que los de los 3 primeros grupos. Spurgeon preguntó: ¿quiénes son? El ángel respondió: son personas que estaban muertas en pecado y fueron vivificadas por el Señor Jesús. Entonces Spurgeon se regocijó y dijo: alabado sea el Señor Jesús por siempre. Las personas de este último grupo son mis compañeros. Entonces despertó. Aunque era un sueño, era real. El Señor del cielo recibe a los pecadores. El primer paso que el Espíritu Santo da en el corazón de una persona es hacerle reconocer su pecado. El primer paso que Dios da para salvar a un pecador es enviar su Espíritu a obrar en su corazón y convencerlo de sus pecados. En cierta ocasión, celebré una reunión en cierto lugar y unas niñas de primaria fueron profundamente conmovidas por el Espíritu Santo. Comprendieron profundamente que eran pecadoras. Después de la reunión, me esperaron para conversar con ellas. Vi que ninguna de sus lágrimas se había secado. Todas estaban afligidas por sus pecados. Me dijeron que lo sentían mucho. Sabían que eran pecadoras, pero no sabían si podían ser salvas. Les dije que saber que eran pecadoras era prueba de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Luego les leí Juan 3:16 y 5:24 y otras promesas, y les ayudé a comprender que, ya que sabían que eran pecadoras, podían recibir la vida eterna y ser salvas si creían y recibían al Señor Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo les abrió los ojos y experimentaron la salvación de la cruz y el gozo de la salvación. Siguen gozosos y regocijándose en el Señor cada día. Por lo tanto, si en esta misma hora el Espíritu Santo les muestra sus pecados, es porque quiere salvarlos, no porque quiera condenarlos. Este recaudador de impuestos no solo se puso en la posición de un pecador, sino que también estaba genuinamente afligido por sus pecados. Se golpeaba el pecho, se odiaba a sí mismo. Al recordar sus pecados del pasado, la tristeza lo invadía sin control. Estaba angustiado y se golpeaba el pecho. Ciertamente, quienes pasan por alto sus pecados y no se arrepienten de ellos, fácilmente volverán a pecar. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10. La Biblia dice que Dios mora con los contritos y humildes de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. Isaías 57:15. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. Salmo 51:17. Por lo tanto, queridos pecadores, no importa cuán grandes sean sus pecados,
Lo que importa es que no quieran admitir su pecado y se arrepientan de ellos. Si pasan por alto sus pecados y se niegan a ponerse en la posición de un pecador, seguramente no buscarán al Salvador. Incluso si el Salvador es enviado a la puerta de su corazón, no lo recibirán. En realidad, humillarse no vale nada. Tampoco vale ponerse en la posición de un pecador ni arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, a menos que una persona se humille, a menos que se reconozca como pecador y a menos que se arrepienta de sus pecados, seguramente no buscará al Salvador de los pecadores, el Señor Jesucristo. La humillación de este recaudador de impuestos, su reconocimiento como pecador y el arrepentimiento por sus pecados no pudieron salvarlo, no pudieron darle la vida eterna. Estos pasos solo prepararon su corazón para recibir la salvación. La única razón por la que este pecador fue salvo fue porque creyó en la salvación vicaria de la cruz. Aunque se humilló, la humillación no pudo salvarlo. Aunque estaba triste, la tristeza no pudo salvarlo. Aunque confesó ser pecador, la confesión no pudo salvarlo. Aunque todo esto lo preparó para recibir la salvación, no pudo salvarlo. Aunque sin esto perecerás, estas cosas por sí solas no te salvarán. Un pecador se salva solo mediante la salvación que el Señor Jesús logró en la cruz y por nada más. Oró: Dios, sé propicio por mí, pecador. Otras traducciones de esta frase en el texto griego incluyen: Dios, haz propiciación por mí, pecador. O Dios, permíteme, pecador, ser propiciado. Esta es la cruz. Nadie puede ser salvo sin la cruz. Quizás, cuando el recaudador de impuestos estaba orando en el templo, el Espíritu Santo conmovió su corazón para convencerlo de sus pecados. Quizás vio de lejos al sacerdote en el atrio exterior ofreciendo sacrificios. Vio los sacrificios inmolados por los pecadores. Por lo tanto, le pidió a Dios: haz propiciación por mí, pecador. Sabía que era pecador. Sabía que había un castigo por los pecados. Un pecador jamás podría ser justificado ni ir al cielo. También sabía que, si no había un Salvador Redentor por sus pecados, perecería. Su corazón miró al Salvador. Su corazón miró a la ofrenda por el pecado. Clamó a Dios y fue salvo. Seguramente el cielo era suyo. Acudió a Dios no para pedirle ayuda para cambiar al regresar a casa, porque sabía que no podía cambiar. No podía mejorar ni corregirse. Sabía que tenía pecado. Perecería porque tenía pecados y no tenía aquel que pudiera sustituir el castigo por los pecados. Buscó al Salvador sustituto, por lo tanto, fue salvo. Todos somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, el Señor Jesús vino específicamente para salvarnos. No vino para ser nuestro modelo ni nuestro ejemplo, vino a morir por nosotros. Vino a morir por ti y por mí. Tú y yo tenemos pecados y merecemos morir. El Señor Jesús vino a morir por tus pecados y por los míos. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que morir. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24.
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Este asunto es de suma importancia, puesto que el Señor Jesús murió y propició por nosotros. Ahora no tenemos que perecer, sino que podemos ser salvos. Si el Señor Jesús no hubiera muerto ni propiciado por nosotros, tendríamos que cargar con nuestros propios pecados y morir, es decir, perecer. Es cierto que el recaudador de impuestos era pecador, pero dependía del Salvador que murió por él y propició por él. Por lo tanto, no tenía pecados y no tenía que morir ni ir al infierno. El recaudador de impuestos pudo ir al cielo no por sus propios méritos, sino por el mérito de un tercero, el mérito de la obra salvadora del Salvador. De igual manera, todos los que van al cielo son justificados no por sus propias obras de justicia, sino porque confían en la obra de la cruz del Señor Jesús. El recaudador de impuestos se presentó ante Dios para la propiciación de los pecados. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? Romanos 10, 13 y 14. El recaudador de impuestos clamó a Dios porque primero creyó en Él. Fue salvo porque creyó que Dios propiciaría por sus pecados. La justificación es por fe, y la salvación también. Conocía bien la verdad sobre la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Sabía que le faltaba algo. También sabía que, salvo la misericordia de Dios, nada más podía compensar su falta. Le pidió a Dios que tuviera misericordia de él, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Tito 3:5. Sabía que Dios da gracia a través del Salvador y que necesitaba un Salvador que muriera por él para propiciar sus pecados. Oró por la gracia de Dios y suplicó su redención, pidió con fe y creyó de corazón. Por lo tanto, la obtuvo. El recaudador de impuestos fue al cielo porque obtuvo la misericordia de Dios y recibió la propiciación del Salvador, no por ser extraordinario ni sobresaliente. Para que un pecador vaya al cielo, no hay necesidad de pagar un precio, porque el Señor Jesús ya pagó el precio completo en la cruz por nosotros. El fariseo pereció porque no tuvo un Salvador. El recaudador de impuestos se salvó porque tuvo un Salvador. La salvación y la perdición no tienen nada que ver contigo ni con tu comportamiento. Un hombre tan bueno como el fariseo no podía evitar ir al infierno, mientras que un hombre tan malvado como el recaudador de impuestos podía ir al cielo. Uno fue al infierno no por ser malvado, y el otro fue al cielo no por ser bueno. La diferencia entre ellos residía en si creían o no en el Señor Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Eso era todo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. La decisión entre la vida eterna y la muerte eterna depende únicamente de si uno cree o no. Hoy les ruego que crean pronto en la muerte vicaria del Señor Jesús
y serán salvos. El hombre bueno fue al infierno, y el hombre malo fue al cielo. El hombre bueno no fue al infierno por su bondad, sino porque no creyó en el Señor Jesús como su Salvador. El hombre malo no fue al cielo por su maldad, sino porque creyó en el Señor Jesús como su Salvador. Por lo tanto, si quieres la salvación, debes darte cuenta de que la salvación no es una mercancía. No tienes que comportarte mejor gradualmente y ganarte la salvación como recompensa. La salvación es la gracia gratuita de Dios, dada libremente a todos los pecadores que creen. A Dios no le importa cuán malo seas. Si estás dispuesto a recibir al Señor Jesús como tu Salvador, y si crees que su muerte fue por ti, serás salvo. El Señor Jesús ya cargó con todo el castigo por tus pecados. Ningún pecado podrá levantarse para acusarte en el día del juicio. Estás completa y absolutamente salva. A Dios no le importa cuán bueno seas. Si no recibes al Señor Jesús como tu Salvador y no crees que su muerte fue por ti, seguramente perecerás. Tu bondad no puede cubrir ni redimir tu maldad. Aún así, perecerás. Dios ha ordenado que quienes creen en el Señor Jesús serán salvos y que quienes no creen perecerán. Por lo tanto, hombre bueno, no te enorgullezcas, porque tu bondad no te salvará. ¡Cuán maravillosa es su salvación! La gente del mundo es como este recaudador de impuestos, pecadores indefensos y sin esperanza, y todos merecemos el castigo eterno en el futuro. Sin embargo, Dios hizo que el Señor Jesús muriera por nosotros en la cruz, para que cuando creamos en Él y lo recibamos como nuestro Salvador, seamos salvos. ¡Cuán grande es esta gracia! Así que, pecador, por favor, sigue al recaudador de impuestos. Humíllate ante Dios, confiesa tus pecados, ven ante Dios con fe, pidiéndole: Dios, ten piedad de mí, pecador. Sálvame por la muerte vicaria del Señor Jesús en la cruz. Dios, sin duda, te salvará. Gracias a Dios por tener tal salvación.